Muy bien. Damos la bienvenida. Buenos días a los que acaban de ingresar. Vamos a hablar la edad de los metales. La edad de los metales comprende, ¿ya? Comprende la edad de los metales en la prehistoria. Aproximadamente hace 6.000 años atrás, algunos dicen 7.000, otros dicen 5.000, pero se sobreentiende que en la prehistoria está considerado antes de la aparición de la escritura. Entonces, antes de la aparición de la escritura, ya en tiempos nómadas, donde ya, perdón, sedentaria, ya donde hay un trabajo, por lo menos en la agricultura, entonces en esos tiempos ya por lo menos se veía la forma de trabajo que se estaba haciendo en el campo. Se hacía un trabajo muy común en lo que era en la domesticación de animales. Entonces ya hay un trabajo que va a empezar a gestarse con las pequeñas tribus y posteriormente eso se va a dar a inicio de las primeras ciudades. Entonces, en la edad de los metales, ¿ya? Así como la edad de piedra ha tenido su proceso, la edad de los metales también ha tenido su proceso y esa es la etapa que nos corresponde ahora. Y vamos a ver la importancia de por qué estudiar la edad de los metales, ¿no? La importancia de estudiar la edad de los metales es porque hasta el día de hoy se hace un trabajo con los diferentes tipos de los metales, tanto así que la metalurgia, digamos, la fundición de metales digamos, acrecentado, ha crecido, la industria de la minería es bastante a nivel mundial, de tanto que los metales se logran hacer un trabajo, una fundición bastante, digamos, los metales propiamente llevar a lo que son altas temperaturas, de tal manera de convertirlo en utensilios, convertirlo en armas, convertirlo en lo que sería propiamente en nuestros días, algunas herramientas propio de los metales. Pero la importancia para nuestros días sería eso. Pero la importancia que se dio en su tiempo, la importancia en su tiempo era pasar de unos instrumentos de sílex, instrumentos así de piedra, estoy hablando de instrumentos de la prehistoria, instrumentos de piedra, a pasar a unos instrumentos ya de metal. Entonces, ese paso importante que ha tenido en esos tiempos, entonces los metales han sido utilizados de una manera que, digamos, para su tiempo fue lo muy novedoso y ni qué decir la importancia para nuestros días. A ver, aclaramos aquí, ¿cuáles son los procesos de los metales que han ido pasando? Los metales se han ido dando desde que se ha utilizado el cobre, bronce, hierro, en ese proceso, ¿no? Cobre, bronce, hierro. Entonces, hablar de la edad antigua, ¿ya? La edad de los metales, de la edad calcolítica, muy, muy antigua, ¿ya? Entonces, se considera de que por lo menos se van utilizando ciertas lanzas, ya no de piedra necesariamente, como era en un tiempo muy antiguo, sino va a ir poco a poco pasando y esas herramientas, por lo menos la parte de las puntas o los punzones, van a utilizarse de cobre en sus inicios, ¿no? Esos cinceles, cuchillos, flechas, armaduras o que puede ser hachas, entonces va ya a pasar de piedra y ahora ya estamos en la edad de los metales donde ya se utiliza el cobre, posteriormente más sofisticado, el bronce y posteriormente a trabajar con el hierro, obviamente viendo también los costos y el medio con cual se podría trabajar, ¿no? Lo más viable, ¿no? Y así mismo se hacían ciertos cultivos también. Entonces, en esa antigua edad de los metales, en esa antigua edad del calcolítico, ya la división de los trabajos también era muy marcado, ¿no? Donde las damas tienen la manera de hacer trabajos y los varones también, ¿no? Se hacía muchas formas de sus construcciones que donde se ha utilizado estas herramientas de los metales, también fueron para las construcciones, lugares donde se adoraba a los dioses. Muchas de las culturas antiguas decían que el sol, sobre todo teniendo diferentes nombres, ya era la adoración al dios sol, ¿no? De acuerdo a la cultura. Otro de los puntos importantes. Este proceso de los metales va a ser para que muchas personas de una manera puedan hacer los trabajos más fluidos, los trabajos mucho más rápidos y de tal manera que empieza a utilizarse ya que tiene mayor duración, ¿ya?
hace que también los trabajos sean mucho más en tiempo, o sea, los tiempos. O sea, por muchos aspectos que se da en el tiempo antiguo, estos metales van no solo con el tiempo antiguo que se utilizaba el cincel, se utilizaba la piedra para el tallado, sino ahora ya se empieza a utilizar los cinceles de los metales, de los cuales va a servir para el siglo IV antes de Cristo, perdón, me corrijo, para el cuarto milenio antes de Cristo, en todo caso, habla en fechas, aproximadamente 4000 años antes de Cristo, a 3500 años antes de Cristo, ¿ya? Hubo un proceso de las primeras ciudades. Estas primeras ciudades que aparecen en la cultura mesopotámica o la cultura de la Mesopotamia o la cultura donde el día de hoy se encontraría países como Irán, sobre todo Irak, perdón, me corrijo ahí, sobre todo los países como Irak. Entonces, todos esos lugares que se encuentran ya en la Mesopotamia, cultura antigua, ahí nacen ciudades como Uruk, ciudades como Urs, y la escritura que utilizan es una escritura en forma de símbolos. Esa escritura en forma de símbolos es considerado la primera escritura o una de las primeras escrituras encontradas a nivel mundial en la cultura de Mesopotamia. Entonces, eso dio paso a que dé un salto gigante y decir, acabó hasta aquí la edad de la prehistoria con la edad de los metales, perdón, de la prehistoria con la edad de la piedra, y estamos entrando a una edad diferente, ya que hay un trabajo mucho más utilizado, y esta vez se utiliza ya no el tiempo arcaico de la piedra, sino se está utilizando ya también los metales para algunos trabajos como las armaduras, como las piedras, cuchillos, flechas, sobre todo que se continúa también la caza, ¿no? Y hablando de los animales. Entonces, en ese sentido, ya va a aparecer un tipo modelo de industria, y a eso es lo que se le va conociendo, vuelvo a redundar, lo que se conoce como la metalurgia, ya los tiempos antiguos. La metalurgia en nuestros últimos décadas o siglos, sobre todo siglos, en estos últimos siglos, la metalurgia ha tenido una acogida muy fuerte a nivel mundial, incluyendo en el Perú y otros países, ¿no? El Tratado de los Minerales. Pasamos un poquito más ya acerca de esto. En la edad de cobre, ya pasando ahora a la edad de bronce, en esta edad de bronce es una edad mucho más donde tiene, digamos, importancia la edad de los metales, ya que va a haber unos ciertos trabajos, ¿ya? Se empiezan a fabricar utensilios, ¿ya? Domésticos que conoce en estos tiempos, y ni qué decir que ya tenían muchos herramientas ya construidas de hachas, flechas, ya había. Pero aquí se empieza a trabajar no solamente con el cobre, que era conseguir un poco escaso, sino el bronce también, ¿no? El bronce va a ser uno de los que más se va a utilizar, inclusive en nuestros días también sigue utilizando el bronce, aunque ya está siendo reemplazado por otros medios. Muy bien, pasamos entonces esta parte, ¿no? Ya que de los trabajos que van a utilizar estos utensilios como hachas, puntas, puñales, abrazaderas, puede ser, por ejemplo, jarrones, vasos, o sea, se empieza a utilizar mucho ya para la parte doméstica y también para la parte de la construcción. ¿Ya? Aquí podemos ver cómo ya son las armas en la parte derecha, podemos ver del superior derecho, y en la parte superior derecho nosotros podemos visualizar de cómo se está dando o cómo se dieron en su tiempo, ¿ya? La forma de la fabricación de los metales. Y en este caso nos estamos refiriendo casi a todas las armaduras de su tiempo, ya 6000 años, 5000 años, 4000 años antes de Cristo, antes de la era cristiana, acerca de los utensilios de guerra, lanzas, escudos, que se pudo tener las referencias de su tiempo. Seguido vamos a tener, ¿ya?, en la parte inferior. En la parte inferior podemos visualizar acerca de lo que
nosotros, dice, los utensilios agrícolas de su tiempo, ¿no? Parecido a un os. Obviamente, los osos de nuestros días, no se han tenido la oportunidad en el campo, se hace corto, tiene una manga, o el mango, perdón, de madera, y el otro es de metal, ¿no? El hierro, otros más que se utilizan. Los tiempos antiguos dice que se utilizaba bronce, sino que el costo del bronce para su tiempo, que todavía no era necesariamente, se veía el costo, sino lo pesado y el trabajo que también no era, digamos, tan sofisticada como encontraron mucho más adelante, con mayor cantidad de otros minerales. Entonces, pues, para su tiempo empezaron a utilizar el bronce, que fueron mucho más antiguos. Podemos ver así también cómo se utilizaba esto de aquí en la parte, ahora voy a señalar, vamos a señalar aquí. En la parte que tenemos aquí, ¿ya? Que podemos visualizar en esta parte de aquí, tenemos acerca de lo que se habla de un caballo y obviamente todo lo que es un trineo. Entonces, en la forma de utilizar al caballo, las ruedas, ya se va empleando muchos metales. Entonces, se da una gran aparición de eso también, ya que eso va a acrecentar mucho más adelante a que se dé un trabajo fuerte acerca de las batallas. Eso se va a utilizar mucho en las guerras antiguas. Seguido a esto, podemos visualizar también o ver, ¿ya?, lo que se dio en la parte de aquí derecha. Espérate un momento. ¿Ya? Aquí podemos ver. Ay, espérate un momento, no salió. ¿Ya? Entonces, vamos a visualizar en esta parte de aquí. Esperamos un momento, no sea seleccionado. Algo ha pasado. Espera un momento, disculpe. Algo ha pasado ahí. Algo ha pasado aquí. Espérate un momento, por favor. Ya, ahora sí, continuamos. No pido responder. Muy bien. Entonces, en la continuación nosotros podemos ver en la parte aquí derecha, o perdón, izquierda, en la parte izquierda podemos visualizar acerca de lo que se va dando el incremento, ya, de todo el trabajo que se da en sus tiempos. Entonces, el comercio de sal se va a acrecentar en esos tiempos. Entonces, hemos hablado de utensilios y también parte del comercio. Explicamos ahora, ¿ya?, la parte céntrica. En la parte céntrica de los tiempos antiguos se empieza a dar esas grandes construcciones religiosas de su tiempo, ya esas grandes formas de monumentos arquitectónicos, ya o también conocidos como la megalítica, ¿no?, ya utilizando piedra. Entonces se utiliza piedra en esta parte, ya. Entonces, en esa construcción de piedras de grandes ciudades antiguas, podemos nosotros ver de cómo, en cierta manera, ya las ciudades antiguas tienen este tipo de florecimiento. Entonces, este florecimiento con el tiempo van a utilizar lo que va a ser el, este, arcilla, van a utilizar barro mezclado con paja. Entonces eso va a ser mucho más adelante. Para los tiempos de la prehistoria, el trabajo más fuerte que se da es el trabajo de piedra, y las ciudades todavía están siendo construidas de piedra, ¿no? Y los utensilios que comúnmente están utilizando para hacer el trabajo, sí, ya los metales tienen mucha importancia para sobre todo las herramientas que se está utilizando en cierta manera para la construcción. ¿Ya? Aquí voy a hacer un paréntesis. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Esperamos un momento. Algo está pasando con nuestra diapositiva. Ya. Aquí vamos a hacer un paréntesis.
Hoy día no han salido. Van a disculpar que algunas cosas tienen errores el día de hoy, no sé qué ha pasado. Pero vamos a continuar con preguntas. El día de hoy vamos a continuar con preguntas hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y si podemos responder lo que... ¿Ya? No ha salido, van a disculpar algunos puntos, no han salido tan exactos, pero nos gustaría que alguien haga una pregunta. ¿Ya? Remundando de que el día de hoy nos estamos centrando en la fabricación de los metales, el trabajo sofisticado que ha tenido los metales, el uso propio que ha ido reemplazando los metales a la piedra en algunos aspectos, no en todo, pero ya en algunos aspectos, y sobre todo en la fabricación de utensilios domésticos y utensilios de caballería y armamento. También lo que va a ser todo lo que el equipo de un soldado ya cuando se va a la guerra. O sea, todo eso, ya de las espadas, armas, todo, lanzas, escudos, todo eso también va a ser reemplazado de piedra a metal. Esa es la edad de los metales. ¿Cómo están? Sí, ¿alguna pregunta, por favor? Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar en estos momentos. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, en esta forma de continuar vamos a visualizar acerca de lo que ya tenemos en la diapositiva. Entonces, la edad de los metales, que aquí estamos visualizando, ¿ya? Vamos a pasar a la edad de hierro, la última etapa que se conoce, la edad de hierro. Entonces, esta etapa es la donde en los tiempos antiguos se va utilizando, ¿ya? Se va utilizando mucho en los tiempos antiguos, de tal manera que los grandes guerreros en esta última etapa van a reemplazar ya no ni bronce, sino van a empezar más a utilizar el hierro. Ya va a haber varias construcciones que quedaron hasta nuestros días que fueron construidos utilizando partes de metal, el hierro, en algunas construcciones. Y asimismo, esto ha sido utilizado también en muchas partes de la cultura oriental, las culturas occidentales, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos de la cultura oriental, nos estamos refiriendo a todos los lugares que ha sido de la parte de Asia. Entonces, la parte de la Mesopotamia, la parte donde todo el actual se encuentra Irán, Irak, todo por la parte, sobre todo Irán y obviamente llegando a la cultura china. Entonces, todos esos lugares han sido influenciados y han utilizado mucho la edad de, los materiales y utensilios de hierro. Perdón, disculpe, se pasó. ¿Ya? La edad de hierro. Entonces, esta edad de hierro va a tener todavía bastante aspecto para nosotros, la utilización que se va a dar en las espadas, por ejemplo, ¿ya? Es parte de lo que se conoce en la historia. Cuando dice protohistoria, estamos hablando el inicio, la primera historia o el inicio de la historia. Entonces, en esos tiempos se utiliza mucho lo que va a ser esto del hierro, ¿no? Entonces, las cerámicas, partes de lo que va a tener, digamos, los modelos antiguos, también se encuentra en este material. Hacemos un paréntesis a este punto y vamos a tener, creo que, algunas preguntas. Para no dejar vacíos acá, vamos a hacer algunas preguntas. Ya, ahora sí. Vamos a, por favor, tener en esta parte bastante lo que va a ser intervención para poder responder a esta pregunta o a las preguntas propias que se van a dar. Si no hay preguntas, vamos a ver una manera de cómo le podemos hacer llegar nosotros las preguntas. Había esa molde, había la azul, había la lime. A ver, si no hay esto, hacemos una pregunta. Por favor, dejen de hacer eso de ahí, de escribir en la... Ponemos entonces preguntas. Hacemos preguntas, por favor. Ahí está, la bola he contestado.
A ver. No sé. No se escucha nada. Mamá hablando. Ya, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con referente? A ver, yo le hago una pregunta en todo caso. Vamos a ir viendo porque vamos a ver qué tanto estamos logrando obtener, claro. Yo decía, la edad de piedra es una parte de la etapa de la prehistoria y la otra etapa de la edad de los metales. Entonces, la edad de piedra yo debo haber quedado claro con el paleolítico, mesolítico y neolítico. Hice una pregunta la semana pasada. El día de hoy nos vamos a centrar Mira. y vamos a ver acerca de la edad de